Dios mío, Padre bendito y Señor celestial, te damos gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza. Señor, te pedimos, Padre, que sea tu bendito Espíritu el que nos ministre, el que nos guíe, el que nos dé sabiduría, Señor, con respecto a las cosas que quieres que aprendamos. Y que, como siempre, Señor, pues seas tú, Señor, el que te manifiestes a través de la palabra, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí, de poder estudiar, de poder aprender, Señor, cada una de las cosas que tú quieres de nuestras vidas, de poder comentarlo y consensuar, Señor, sobre de los diferentes temas, Señor. Padre, también te pedimos que aquellos que se vayan a ingresar al grupo, que tú les bendigas, les traigas con bien, que permitas que todo sea lo más rápido, lo más eficiente posible. Gracias por tu amor y por todas tus bendiciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, habíamos visto, nos quedamos en el capítulo 18, ¿verdad? De Mateo. Vamos entonces a seguir con el capítulo 18. Decía que, ¿quién es el mayor? Entonces dice, en aquel tiempo los discípulos, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y aquí ya nada más hace una mención con respecto a quien no sea como un niño, pues que no va a poder estar en el reino de los cielos, no puede ser el mayor. Y entonces está referido a esto que alguna vez comentábamos, de que para que alguien pueda ser salvo, que alguien pueda ser perfecto, tiene que ser con la inocencia de un niño, ¿no? Con la disposición y la inocencia como la que tienen los niños. Que si no es de esa manera, pues difícilmente alguien va a poder entrar al reino de los cielos. Y lo que platicábamos en aquella ocasión es que pues la misma relación, el mismo evangelio, pues es lo que nos estructura para poder mantenernos o poder alcanzar esta estatura del varón perfecto o este nivel de inocencia, ¿no? Entonces, pues es lo que nos está enseñando el Señor, ¿no? Dice, al final dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, cuando nosotros recibimos a un niño, cuando consentimos, cuando vemos por los niños, pues también estamos teniendo pues como una relación con el Señor, porque también lo estamos haciendo por obediencia, estamos aprendiendo, estamos entrando en ese contexto personal o en ese contexto de relación. Al entrar en una relación con un niño, como que entra uno en una relación de comprensión de la inocencia del niño y a la vez del amor de Dios. Al menos así es como yo lo veo, ¿no? ¿Y cuando uno no es niñera? Mándeme. ¿Qué dices, Cuando Gaby? uno no es tan niñera. Sí. Bueno, niñero, ¿te refieres a tener el carácter de un niño o cuando no le gustan los niños? No tengo paciencia con los niños. A mí también me pasa igual. Me gustan los niños, mientras me gustan mucho los bebés y demás, se me hacen muy tiernos. Ya cuando son más grandecitos y son más latositos, prefiero que sus papás los quieran en sus casas. Entonces, yo también. Por eso no hay que con los niños, ¿eh? sí, depende mucho de la educación y del niño, ¿no? Pero
Sí, Pues un sí, niño, a fin de cuentas, como niño, eh, es inocente, aún en sus maldades que hacen, en sus travesuras, pues son inocentes. sí, Están midiéndole así. el caldo a los frijoles, ¿no? A ver hasta qué momento lo aguantan o cosas así, o hasta dónde llegan sus limitantes. Están checándole a ver Sí, cómo anda la onda. Ok, entonces te lees del 6 al 9, por favor, Gaby. sí. Dice, ocasión de caer. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Esta segunda parte, la de ocasión de caer, está ligada con la parte anterior que estábamos viendo, ¿no? Que debes abrazar, de aceptar, de relacionarte con este niño, porque decíamos que era parte, pues, de esa relación de amor con el Señor, de esa relación de comprensión y de enseñanza, porque es como aprende uno, no teniendo en menos a los que nos rodean, sino al contrario, hasta de los niños aprende uno muchas cosas a veces, como el perdón, como la condescendencia, como la obediencia. O sea, hay muchas cosas que a veces podemos aprender de los niños. Entonces, aquí ya habla como que de esa relación cuando nos toca ya ser la enseñanza de estos niños, ¿no? Porque dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le fuese colgado al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos de tropiezo, cuando nosotros agredimos o somos en alguna forma violentos o los mal enseñamos o cosas por el estilo, esa situación es la que está condenada por el Señor. Porque los niños son de Él, ¿no? Dice, hay del mundo hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, aquel que da una mala doctrina, aquel que tiene una mala enseñanza, aquel que no se prepara en la palabra y no se prepara en cualquier otra cosa, como está sucediendo ahorita con Estados Unidos y las naciones, que están siendo más que una solución a la guerra, como que un problema de guerra, es lo que es ese tropiezo, ¿no? Como que malversar la realidad de las cosas. Entonces dice, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, pues córtalo de ti y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o mango que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno, ¿no? Y después dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Entonces, lo demás es muy claro con respecto a cualquier cosa que te sea de tropiezo en tu vida. Y vuelvo a lo mismo, a veces esas actitudes, esa manera de ser, como el rencor y demás, muchas veces cuando lo aprendes de un niño, pues eso que te molesta, eso que te es una ocasión de caer, en el caso del niño, pues puede ser ese ejemplo, puede ser algo que pudiera ser un ejemplo para la salvación de tu vida, ¿no?
y habla de los miembros, y habla de los ojos, y cualquier cosa que pudiera hacerte caer, en este caso es mejor cortarlo para no perder todo, no tener una pérdida total, ¿no? Y después dice del 10 de Mateo 18, del 10 al 14. Tengan cuidado de no menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se ha perdido. Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes, que está en los cielos, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Así es. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando al principio hablaba en los versículos anteriores del ejemplo, aquí vuelve a remarcar lo mismo. Dice, no menosprecien a estos pequeños, no piensen que no saben, no piensen que no vale la vida no vale la pena sus vidas o cosas por el estilo, ¿no? Dice, no los menosprecien. Los ángeles que cuidan a los niños siempre están en la presencia de Dios, mientras que los demás ángeles no siempre están en la presencia de Dios. Los ángeles que nos cuidan a nosotros no están en la presencia de Dios de continuo, pero la de los niños sí, porque el Hijo del Hombre, otra vez refiriéndose a este Mesías Salvador, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Estamos en Mateo 18, del 11 y 12. Del 10 al 14, y estoy explicando el 11 y el 12. Estábamos comentando que aquí hace referencia de que quién es el mayor al principio del capítulo 18, refiriéndose a que el que no tenga la inocencia de un niño, pues no va a poder entrar en el reino de los cielos, y que ellos son los mayores, y posteriormente dice y condena que aquellos que desvíen la enseñanza y el cuidado de los niños, pues van a estar condenados. Y ahorita estábamos platicando de que el ángel de los niños es el que está siempre al cuidado de los niños y que están de continuo en la presencia de Dios, y que generalmente eso nos da a entender que los ángeles que cuidan a los mayores, a los adultos, pues ya no siempre están delante de la presencia de Dios. Y entonces dice el Señor Jesucristo en el 11, refiriéndose a sí mismo como el Mesías, dice que el Hijo del Hombre, ¿no? Ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando Él dice primero que tenemos que ser inocentes, se supone que esto es a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la doctrina, a través de la relación, y lo que invita es que esa misma doctrina, sana relación, sea la que se imparta a los niños, que se aprenda de ellos esa pureza, esa limpieza, para que eso sea lo que también nosotros recibamos al adoctrinar a los niños, y que el Señor viene a salvarnos mientras que nosotros estemos en esa relación, en esa actitud de inocencia, y no desviándonos, como él decía anteriormente, que pues si tu brazo o tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, pues que mejor es que los cortes de ti y que no seas consumido por completo, ¿no? Y entonces en el 12, en el 18:12 dice, le dice, ¿qué les parece? Y entonces empieza a decirles una parábola de la oveja descarriada. Dice que no deja el pastor, no deja a las 99 por buscar a la que se había descarriado. Dice, y que cuando la encuentra es mucho su regocijo, más
que por las otras 99 que nos habían perdido. Entonces, y termina diciendo, así, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de estos pequeños, hablando de los niños. Entonces, la voluntad de Dios es que estos niños se acerquen y de que nadie les dé ni doctrinas, ni enseñanza, ni una educación lejos de la palabra de Dios. Entonces, esa es mi manera de ver o de leer esto. Angelita, lee del 15 al 22, por favor. Ok, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere esto, tenle por gentil publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que quieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo lo asocio con los versículos anteriores en el sentido de, como decíamos, cuando hablamos de la naturaleza del niño, de que perdona, de que es noble, de que es inocente y demás, y que a veces es eso lo que tenemos que aprender de un niño, está relacionado con esta parte del perdón. Y entonces, cuando él les está hablando de que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de estos pequeños, casualmente en automático también les empieza a decir, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, esto se utiliza mucho en las iglesias para aclarar las situaciones de conflicto, ¿no? Entonces dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Y después les dice, de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, a veces hablan de que tenemos raíces de amargura, o desencanto, o decepción, o que enjuiciamos mucho a la iglesia, a los hermanos, y cosas por el estilo. Y todo eso está relacionado con lo mismo. Todas esas actitudes de enseñanza y todo eso que a veces entendemos, o lo que decimos, o lo que juzgamos, pues son cosas que estamos atando, así como el rencor, la envidia, el enojo, son cosas que nos atan a las cosas del mundo, mientras que las cosas espirituales, el Señor Jesucristo fue un muy buen ejemplo, y a veces tiende a algo de mártir, la situación que tiene que tomar un cristiano para más o menos satisfacer lo que está diciendo la palabra, ¿no? Bueno, más bien cumplir con la voluntad de Dios, es a lo que me refiero. Entonces, porque ya ven que habíamos leído que si alguien te pide la capa, y etcétera, etcétera, entonces esas situaciones pues tienden es lo que uno tiene que dar
lo que uno tiene que obedecer. Entonces, a veces son situaciones muy difíciles, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Es difícil cumplir la palabra del Señor, ¿no? Y una de estas es el perdón, lo que estábamos viendo. Entonces, cuando Él dice que todo lo que ates, por ejemplo, refiriéndonos al perdón, si tú perdonas, esa acción de perdonar la estás llevando a los pies del Señor, y esa acción de no perdonar también la estás atando en la tierra, ¿no? Por eso veíamos que decía también el versículo que cuando nuestras obras fuesen probadas por fuego, que si fuesen quemadas, aún así podríamos ser salvos. Entonces, ese es el caso. Y después dice, y otra vez les digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo creo que pues el Señor lo promete aquí, y yo creo que aquí entra donde cuando pidas, pues tienes que pedir conforme al propósito de Dios, ¿no? Si está conforme a lo que Dios quiere para tu vida, el Señor lo va a hacer. Si no te conviene, no es conforme al propósito de Dios en tu vida, pues el Señor no lo va a hacer, a pesar de que en esta parte pues esté prometido, ¿no? Y después dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, porque donde están dos o tres, creo que me salté la palabra están, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces se le acerca a Pedro y le dice, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano, no? Dice, hasta 7 veces. Y entonces el Señor le dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, aquí estaba abarcando el Señor alguna parte del perdón, como las cosas que te atan en el cielo o te atan en la tierra, y las cosas que son importantes, ¿no? Con respecto a qué pedir y cómo solucionar los problemas con los demás. Y bueno, yo creo que está pues bastante claro, y bueno, ya lo analizamos. ¿Alguien quiere comentar algo de estos versículos? ¿No? ¿Ustedes son muy perdonadores? La importancia que Dios te da a perdonar. Sí. Y digo, Realmente es demostrarte que pues él nos ha perdonado a pesar de todo pues de lo que somos y lo que hemos hecho, pues su perdón fue grande, entonces nos enseña. Y también sabe que carecemos de eso, ¿no? O de la voluntad quizá de hacerlo, que por eso le dice, no vas a perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿no? O sea, pues siempre, sin importar, nos cuesta trabajo, pero creo que es la parte de aprender a perdonar. sí. Así es. Digo, y aquí habla del perdón, pero el perdón es como una de varias situaciones que pueden suceder, ¿no? Como el tener misericordia, el perdonar, el ser compasivo, cosas por el estilo. Dar una buena doctrina, dar una buena enseñanza, no fantasear, no divagar, no ser permisivo en otras cosas, como ser grosero o cosas por el estilo. Todo eso entra dentro de este ejemplo, ¿no? Porque son cosas que, pues, todas las cosas que no le agradan a Dios y las cosas que le agradan a Dios, pues son en las que tenemos que tener cuidado para estar bien formados. Y pues para llegar a esa estatura del varón perfecto, o a la estatura de un niño. Les iba a platicar que habíamos tenido dudas anteriormente sobre cuál era la posición de un tetrarca.
¿Se acuerdan de un gobernador tetrarca? Entonces, un gobernador tetrarca era simplemente, así se le llamaba a los gobernadores, a los cuales los romanos los ponían al mando de cualquier provincia, pero nada más de una provincia. Decíamos que tal vez eran 3 provincias, o tal vez era porque había venido durante 3 generaciones siendo gobernador, pero no, se le decía tetrarca a cualquiera que los romanos ponían como gobernador. Esa era una de las dudas. Y la otra duda era de los arreboles. Gaby preguntó en una de las clases que qué eran los arreboles. Entonces yo siempre tenía la idea de que eran esos como remolinos que se hacen chiquitos en las nubes, o esas nubecitas así medio giradas, como si fuese un torbellino. Pero ¿qué creen? Que los arreboles son las nubes que van como en forma de olas en el cielo y que son rojas, o el cielo rojo se le llama arrebol. Al cielo al rojizo se le llama el arrebol en el cielo. Órale. Sí, Lo voy a anotar. sí, para que se acuerden para la próxima. Digo, porque nos pasa siempre lo mismo, ¿no? Pasa el tiempo y cuando leemos otra vez la Biblia, decimos, yo ya tenía más o menos idea de qué era esto. Ok, entonces, dice así, los 2 deudores, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también de tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, pues aquí no hay mucho que profundizar. Pues aquí lo más importante es que los que hacen el estudio de cuál era la diferencia entre una cantidad y otra, pues creo que raya en lo absurdo, ¿no? Entonces, creo que alguno era algo así como 400 millones comparado con 100,000, algo así. Entonces, el caso es que más o menos es la proporción, ¿no?, de la exageración. Y entonces, él lo dice en el 33, dice, ¿no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y es lo que decía Angelita, si ya estamos perdonados, si Él tuvo la misericordia con nosotros de perdonarnos, pues también nosotros debemos de tener en cuenta que el Señor nos ha perdonado una deuda muy grande, y que nosotros debemos de perdonar pues a los que nos rodean, ¿no? Sus diferentes cosas que tienen contra nosotros. Entonces dice claramente al final, en el 35, dice,
bueno, desde el 34 dice, entonces el Señor enojado, bueno, pues le entregó hasta que pagara. Y en el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonan pero perdonar de corazón, ¿no? No nada más que sí, ya te perdono, sino perdonar de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Alguien quiere comentar algo más? No, creo. Ok, ahora sí, lees por favor, Gaby, Sí. ¿Hasta dónde? hasta el 12. 12. Sí. Ok. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y él se casa con la repudiada adúltera. Le dijeron sus discípulos, sí, así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo o sigo? Pues no, está bien explicado. Sí, yo creo que está muy bien explicado. Les dice, primero dice que Jesús se aleja de Galilea a las regiones de Judea, ¿no? Al otro lado del Jordán. Y entonces ahí le siguen grandes multitudes y la sana y etcétera, como había pasado en otros capítulos. Pero decía yo la vez pasada que hay un capítulo en especial en que hace mucho énfasis con respecto a la cantidad de sanidades y demás. Esta parece ser una segunda ocasión en la que también pues es un poquito fuera de lo normal todas las sanidades y demás, o es más bien muy común, pero tal vez refiriendo a que había muchas sanidades, ¿no? Tal vez no como aquella que parece sobresalir como una ecuación muy especial. Entonces vienen los fariseos a tentarle y les dicen entonces que si le es lícito al hombre repudiar a la mujer. Ya hemos platicado del repudio hacia la mujer, ¿no? Que por cualquier cosa que no les gustara, pues ellos podían emitir una carta de repudio para separarse de la mujer. Y que es conocida pues en este caso como la carta de divorcio, ¿no? Y entonces les responde él que desde el principio el Señor los hace varón y hembra y que los dos son uno solo. Y entonces les sigue diciendo el Señor que por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? Que era la situación ideal
cuando los dos son un mismo contexto, son un mismo cuerpo, son una misma manera de pensar y demás. Eso sería lo ideal, pero yo creo que todos los que somos casados sabemos que no siempre es así. O sea, uno siempre tiene diferencias con la pareja por cualquier cuestión, en muchos aspectos. Entonces, no siempre podemos estar pensando de la misma manera. Yo creo que la situación ideal sería que pues pensáramos como uno solo, que nos entendiéramos como uno solo, ¿no? Tuviéramos un mismo sentir, un mismo pensar. Entonces, ahí es donde los dos son una sola carne. Y entonces ya no son más dos, sino que los dos son una sola carne. Por tanto, pues lo que Dios une no lo puede ya separar el hombre. Y después dice que por qué entonces Moisés les concedió esa carta de divorcio, y entonces él les dice en el 8 que por la dureza de su corazón Moisés les había permitido repudiar a su mujer, pero que no, más al principio no debió de haber sido así, y no era así. Hasta que ellos piden la carta de divorcio, Moisés se los concede, ¿no? Yo creo que esto viene en las leyes que veíamos en Números, si no me recuerdo. El caso es que el Señor les dice, ok, sí, les concedí el divorcio, pero era por la dureza de su corazón, ¿no? Dice que no era por otra causa, porque por cualquier simpleza ellos se sentían con el derecho de divorciarse, ¿no? Y entonces les dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, o sea, parece que no hay una causa realmente para separarse, más que por la infidelidad, ¿no? Y entonces le dice, salvo por causa de fornicación, dice, y se casa con otra, el tal adultera, ¿no? Y el que se casa con la mujer a la cual fue repudiada, ese también adultera. O sea, todos adulteran, ella y los que se casan con quienes son repudiados. Los que repudian y los que son repudiados, todos adulteran. Entonces, les dicen sus discípulos, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, pues entonces no conviene casarse, ¿no? Esto ya no lo dicen los fariseos, lo dicen los discípulos, ¿no? Dicen, pues entonces, ¿qué caso tiene? Fíjense, yo ya les había hablado de Pedro, y Pedro, aquí dice, ay, entonces ¿para qué me casé, no? Qué chiste, si no me puedo separar. Entonces, pobre Pedro, siempre le echaban la culpa. Entonces, dice Pedro, entonces ¿qué caso tiene casarse, no? O sea, te casas y ya no te puedes separar porque no importa que te salga, ¿cómo dicen? Que te salga cebada la nuez o algo así, ¿no? Que cuando son nueces huecas, dice... Ese sí no me lo sé. Hay un refrán que dice, bueno, un dicho, que dice que cuando algo te salió mal, que salió fallo o que es un fraude, cosas así, dice, me salió, creo que dicen cebada la nuez, y son nueces huecas. Entonces, es lo que decía Pedro, ¿no? ¿Qué caso tiene ya les están echando la culpa a Pedro. Les dicen los discípulos, ¿qué caso tiene entonces casarse? No conviene casarse. Y él les dice que no todos son capaces de recibir esto de que Dios los unió y los hizo una sola carne. Dice, hay gente que es eunuca o eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay otros que son hechos por los hombres. Esto ya lo sabíamos, ¿no? Hay gente que definitivamente no le atrae el sexo opuesto ni el propio, y simplemente no están en otro mundo, son ajenos a la situación del sexo.
Y entonces pues están los otros a los cuales castraban para que tuvieran cuidado de algunas cosas, y hay otros que así mismo se hicieron eunucos, ¿no? O sea, quiere decir que consideran con el tiempo, o al menos así lo pienso, que sí sienten la atracción y demás. Y yo aquí contemplaría a Pablo, porque Pablo estaba metido en el Evangelio, en la educación y todo, y a pesar de todo, de todo el conocimiento que tenía Pablo, de toda la preparación de Pablo y de esos trayectos, cuando iba 3, 4 años a las diferentes provincias como Éfeso o a Corinto, y se quedaba ahí enseñando, no tenía, aparentemente la Biblia no dice que haya tenido pareja, que haya estado casado o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo que las referencias que hace las hace con respecto a sus padres, de que él era de descendencia romana y judía, pero él era aparentemente soltero, y yo en esta parte contemplaría a Pablo. Hola Alex, ¿cómo estás, manito? Ah, qué cortado. Ya no nos habla. Estamos en Mateo 19, en el versículo 12. Ok, aquí habla de Jesús cuando enseña sobre el divorcio. Y estoy sobre la última parte cuando él habla de los diferentes eunucos, que dice que pues algunos nacen, otros los hacen y otros después se convierten en eunucos. Y en esta última parte estaba yo considerando que tal vez Pablo había crecido y después con el tiempo, ya al entregarse al Señor, antepone su vida personal a la vida como apóstol, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo sobre esta parte? Pues bueno, ahí también se ve el egoísmo del hombre, ¿no? Porque, bueno, es chistoso oír esa parte de que dicen, pues entonces no conviene casarse, es como Sí. decir, pues, como mucho hemos dicho, ¿no? O sea, si ya no me gustó cómo hizo algo, pues ya la dejo. Pues desde un principio lo está diciendo, ¿no? Es unirse a una sola persona y una sola cosa. Es, pues aguantar todo, como lo hemos visto también varias veces en el libro de Corintios. Entonces digo, y bien lo decía el Señor Jesús, esto no es para todos, realmente uno puede decir, ay no, pues mejor soltero, pues pero soltero para qué, ¿no? Hay gente, bueno, como veníamos también ahí, dice que hay eunucos que pues que ya eran castrados porque así tenían que ser, o hay otros que decidían ser eunucos, ¿no? Pararse de la parte carnal y no casarse y no juntarse con ninguna mujer, pero no todos tenemos ese don, ¿no? Sí. Para permanecer así. Entonces, pues por algo también está el matrimonio, y pareciera egoísta, pero Dios no es egoísta y sabe las necesidades y sabe los deseos tanto carnales como de tener a alguien y de querer compartir con alguien, ¿no? De esa parte afectiva también. Entonces, pareciera sencillo, pareciera fácil decir, me caso, o mejor no me caso porque es muy difícil. Creo que la parte más difícil es decidir qué hacer, si casarte, tener a alguien, o permanecer soltero sirviendo al Señor, o casado con alguien y sirviendo al Señor, que sería parte de lo ideal. ¿Qué le estás dando? Ese texto que dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Ajá. Ah. Ese fue el texto en la invitación de mi boda. Sí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Iba yo a comentar que son parámetros muy parecidos, ¿no? O sea, todos, que dice, por un lado, les permite por la maldad de ellos el divorcio, y por otro lado, Sí. ellos todavía dicen, entonces si no es lícito de separarnos, porque entonces de todas maneras adulteramos,
el que se una con los que están separados va a adulterar y los que están separados van a adulterar, dicen, pues entonces ¿qué caso tiene que te cases? ¿No? Que dicen los discípulos, ¿y entonces por qué nos casamos? Entonces como que son sentimientos encontrados. De ahí viene que dice el Señor, que pues no todos lo pueden entender. Hay los que nacen eunucos, los que son hechos eunucos por los hombres y los que después se hacen eunucos. Pero hay un versículo también de la Biblia que dice que si tú no eres capaz de tener de contenerte, que entonces que mejor es que te cases, no vaya a ser que peques. Parece mentira, pero las cosas están relacionadas con respecto a que pues debes de ajustarte a tus necesidades, tratando de que la bendición del Señor pues sea de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿no? Y también hay otra parte donde por lo mismo dice el Señor que no te juntes en yugo desigual, porque las cosas del mundo y las cosas de lo espiritual no congenian muy bien. Entonces cuando tú tienes una relación con alguien que no tiene tu nivel espiritual o ni siquiera conoce bien con respecto a la salvación de Cristo y demás, y por lo mismo no es cristiano, es muy difícil que tú le puedas llevar a ese nivel en el que tú estás. No digo que sea imposible, pero es difícil porque en la medida de que la persona, ya tienes un compromiso con una persona que no te ha oído hablar de Cristo, que no le has hablado de la fe, por lo mismo no se ha convertido o cosas por el estilo, es muy difícil que te entienda. O que pueda después, si no lo hiciste antes, va a ser muy difícil que después te pueda entender o creer qué tan profunda es tu fe y qué tan profundo es tu conocimiento de la misma. El 13. Alex, ¿te lees del 13 hasta el 18, por favor? No. Okay. Clarice, ¿te lees del 13 al 15, por favor? Sí. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, veíamos en los versículos anteriores del capítulo 18 que el Señor decía que los niños, el que no fuera como niño no iba a poder entrar al reino de los cielos. Y después vemos que los niños se los llevan para que oren por ellos y los discípulos molestos pues los estaban reprendiendo como diciendo, ay, no traigan niños, ¿no? Y les dice el Señor que dejen que los niños se acerquen porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hablábamos de que nos es necesario a nosotros ser como niños y esto implica inocencia, nobleza y otras características de un niño que es lo que los mantiene inocentes, ¿no? Y a la vez los mantiene más cerca del Señor porque pues están con menos malicia y menos culpa. Al menos yo así lo veo. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? ¿O me sigo? Ok. Dice después, ahora sí, Alex, te lees del 16 al 23, por favor. Ok. Y aquí uno llegándose le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es saber Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Decirle cuáles. Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honrar a tu padre y a tu madre, y amarás a tu
prójimo como a ti mismo. Dícele al mancebo, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el mancebo esta palabra, fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que el más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una hoja que entrar un rico en el reino de Dios. De lo que venimos platicando, de la inocencia del niño y todo esto, aquí el Señor les vuelve a hacer una referencia. Viene un joven rico y le dice que qué necesita hacer para entrar en el reino de los cielos. Y él le dice, bueno, primero le dice que por qué le dice maestro bueno, que no hay ninguno bueno sino solo uno. Y después le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Cuando hablábamos respecto a que no ser de tropiezo para los niños, hablábamos también de tener sanas doctrinas para los niños, una buena educación para los niños, una buena guía para los niños. Y aquí es parte de esa misma enseñanza, ¿no? No matar, no adulterar y demás, es parte de cumplirlo, pero también es parte de enseñarlo, es parte de ser un ejemplo y de basar la doctrina a principios muy básicos ahorita en nuestra sociedad, pero que también eran básicos en aquel tiempo. Entonces, y pues, por ejemplo, es muy básico decir, no, pues no debe uno de matar, ¿no? Se vuelve algo demasiado anormal. Así como podríamos considerar no adulterar, no hurtar o no dar un falso testimonio, como que va de lo más grave, como que va bajando hacia lo menos grave. Pero también hay un versículo bíblico que dice que el que peca en cualquiera de los mandamientos, pues peca en toda la ley, porque pues toda es la misma ley. Entonces, ¿para qué se casan? Como dirían los apóstoles, pues ¿para qué nos casamos, no? O sea, no hay para dónde hacerse. Pecas en algo de la ley, pecas en toda la ley. Entonces, resulta que dice, después sigue diciendo él, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y nosotros pues ya sabemos el versículo que dice que este último con el que acaba, que parece ser el más general, el menos grave, que es amar a tu prójimo, resulta ser uno de los dos principales mandamientos cuando el Señor Jesucristo los menciona, ¿no? El primero era amar a Dios por sobre todas las cosas y el otro era amar a tu prójimo como a ti mismo. Ok, y para después les dice entonces que si quieren ser perfectos, que le dice a él que si quiere ser perfecto, pues que vendiera todo lo que tuviese, ¿no? Y que entonces él tendría tesoros en el cielo y que pues ya le siguiese. Y entonces él se pone triste porque tenía muchas posesiones y entonces es cuando el Señor dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y después complementa en el 24 cuando dice que le es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y a que entre el rico al reino de los cielos. Siempre se ha considerado que el ojo de aguja se le llamaba al portal que estaba en los graneros, esa como, no sé, parecía como una, ¿qué le podríamos decir? Como una bellota, una flor, esa cosa que tienen, que está al ras del suelo y que mide alrededor de 1,5 metros de alto, y que entonces para que un camello pudiese entrar por ahí se supone que tenía que hincarse sobre las 4 patas y una vez hincado tenía que arrastrarse y entrar a esos graneros. Entonces decían que esos eran los ojos de aguja, pero eso lo oí cuando era yo joven en una de las doctrinas, pero casualmente a través de tantos años... ¿Mandé? ¿Todavía te acuerdas?
Pues sí me acuerdo de Moisés, que no me acuerdo del ojo de aguja. Le puse el nombre. Sí. ¿Se acuerda de Matusalén? ¿Se acuerda de Matusalén? Sí, me acuerdo del templo, cómo era. Entonces, resulta que a través de los años yo he estado tratando de investigar o ver alguna referencia o algo que confirme que efectivamente la puerta de esos graneros se llame ojo de aguja, y no lo encuentras en ninguna referencia, ni de enciclopedias, ni de nada. No se sabe qué tan cierto sea ese misterio, ¿no? Y hasta ahí, por eso estábamos leyendo. Ahorita les sigo leyendo lo demás, porque pues había que aclarar esa parte de que no es como tal. Bueno, aparentemente no hay nada que justifique que sí sea así la explicación que luego dan, que efectivamente sea cierta. Y después dice, en el 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? Quiero aclararles algo. Los discípulos no hubiesen dicho, ¿quién pues puede ser salvo? Perdón. Si pasaban 1 o 2 o 3 camellos, o todos los camellos pasaban por esos graneros, por esas puertas de granero, pues quiere decir que todos los camellos podrían pasar. Bueno, haciendo referencia a la aclaración que yo hacía antes. Entonces, todos los camellos pueden entrar al granero por esos ojos de aguja supuestos. Entonces, en este caso, dicen los discípulos, pues entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Porque sería prácticamente imposible que pasase un camello por el ojo de una aguja. Y el Señor estaba haciendo referencia solamente de los ricos. Y entonces dice que Jesús mirándolos les dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y yo diría que pues depende, si es la aguja de Dios, pues con razón puede pasar cualquier camello, ¿no? Viendo la magnitud de Dios, pues dices, la aguja de Dios es una mega aguja. Alex, si no te vuelves a reír de mis chistes, ya no te invito, ¿eh? Ok, entonces, dice así. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. O sea, los últimos van a ser los primeros y los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, ¿alguien quiere comentar cómo cierra esta parte? Donde dice que de cierto, esa generación, cuando el Señor venga en su generación, los 12 apóstoles van a ser los que van a estar en los 12 tronos que van a gobernar Israel. Pues yo, más bien, cómo de Dios, cómo Jesús nos pone, pues digamos, una de las cosas que a veces nos impide, o bueno, más bien como nos mide también, es a través del dinero, ¿no? O sea, porque como lo hemos visto, o sea, uno de los males es querer tener mucho dinero, querer todo eso, que no es malo, pero sí Dios lo pone como una medida para poner a la persona, ¿no? Porque mucha gente dice, no, sí, yo amo mucho a Dios y yo hago todo esto, pero de repente cuando se habla así, de repente, es que una ayuda económica, una de esas,
ese tipo, que ahí de repente empiezan las excusas, ¿no? Ay, es que fíjate que como que para esto no, ¿no? O sea, como que para el reino de Dios, perdón por la expresión, somos tacaños para invertirle, ¿no? Sabiendo que es en donde debemos que realmente invertir, en lo eterno, en lo que se espera más allá. No, Sí, le decían a una persona, oye, si tú tuvieras 2 casas, pues una se la daría para el reino de Dios. Ah, bueno. Si tuvieras 2 autos, pues le daría uno para el reino de Dios, ¿no? Y así se va, y después le dice, pues si tuvieras 2 gallinas, pues ahí no. ¿Cómo que ahí no? Pues le diste casa, le diste auto, le diste todo. Pues sí, es que las 2 gallinas sí las tengo. Lo demás no lo tengo. sí, no. ¿No? Entonces, es como digamos, nos llega a medir también, ¿no? O sea, dice el Señor, ay, con esto, como decíamos, ¿no? Posesiones de esta persona, ¿no? Pero también hablemos de posesiones no tanto económicas, sino de cosas que nos impiden hacer la labor de trabajar en el ministerio, evangelizando, ese tipo de cosas, ¿no? Algo que te quita ese tiempo, ¿no? Ahora decíamos, como por ejemplo, los animales, ¿no? Un perro, un gato, tú le limpias, tú lo cuidas y a veces hasta ni sales de vacaciones que no sabes dónde lo vas a dejar, pues al perro, al gato y pues más por eso. De repente, pues te quitas de repente, es que no puedo ir al viaje misionero porque no sé con quién dejar al gato o al perro. Entonces también ese tipo de posesiones, el poder servirle como realmente quiere, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo desde ese punto, ¿no? De posesiones, y que pues Dios pues, si nos mide a través de en lo económico de repente, ¿no? No es que sea malo, pero es parte de que de repente pensamos más en eso. Sí, yo, Y pues obviamente, y bueno, y vemos que también a esta persona le dice, ven y sígueme, ¿no? A los demás, a los discípulos, no, les dijo, no, pues vénganse y los haré pescadores de hombre. Hasta después, digamos, a Pedro, sí le dice, ven y sígueme, más adelante lo vamos a ver. Entonces, son dos cosas muy diferentes porque está en el proceso Pedro de tener. Pero esta persona que tenía todos los, digamos, atributos o para seguirlo, porque pues, dijo que pues, cumplía todo, menos, pues, obviamente, cuando le dijo, pues, vende tus posesiones y siguen. Ahí fue donde, pues ya, no. es que yo creo que ahí le falló al pobre. ¿Alguien más piensa que le falló al pobre la teoría? Les ¿Que voy le a falló la decir, teoría? sí, le falló al pobre la Pues yo teoría creo que porque, porque ¿por qué, es Flaca? fácil entenderlo, parece sencillo, pero ya cuando estás ahí, el hecho de ya decirle ahora sí, pues déjalo todo. Realmente pues el Señor Jesús sabía dónde estaba su corazón, cuál era su confianza. Y pues sí, realmente se va triste por esa parte, porque su confianza estaba, creo que puesta en esas riquezas, ¿no? Y Sí. no veía, sí siento que a veces no vemos a futuro, sino nada más vemos lo que tenemos ahí enfrente de nosotros. Y creo que esa parte sí le falló, el hecho de ver todo aquello que podía encontrar en Jesús. Y creo que nos falla mucho. Aunque no tengamos como el joven rico. Aunque tengamos las 2 gallinas, lo pensamos mucho. Exacto, aunque ni tengamos más que los putos huevos nomás ahí, ¿verdad? Pero Las 2 gallinas del creo que esa ejemplo parte... de Alex. Sí. Sí, Y se ve mucho en la iglesia, porque no lo vemos ya en otro lado, sino con nosotros mismos, con los mismos hermanos, porque no quieren trabajar, ni quieren aportar a veces, y como dice, ponemos cualquier excusa.
ponemos cualquier excusa o para trabajar en la obra o para cuando es económicamente, a veces hasta tenemos que andar buscando a ver cómo se le hace para que los demás hermanos pues aflojen el dinero también. Hablarles bonito, hablarles porque por ejemplo, tan solo nosotros aquí en Joya lo vemos con las ofrendas, aquí en Joya lo vemos con las ofrendas, que a veces antes pues no entraba mucho económicamente, pero a ver qué hacemos, cómo le hacemos, pues cantemos y ponemos un momento para las ofrendas, porque si no, o sea, hay que ver cómo se le hace y pues es muy dado, lastimosamente, y qué pena, ¿no? De que conociendo de la palabra, muchas veces tenemos mejor el dinero para otras cosas que para el ministerio de Dios. Ajá, pues es triste, la verdad es triste porque sabemos que Dios nos remunera de más, digamos, de corazón, como aquella que dio sus monedas, ¿no? La viuda que dio sus monedas. Entonces Dios nos va a remunerar más, pero ¿por qué nos cuesta sacarlo entonces? Sabiendo ya, teniendo el conocimiento de la palabra, aún así muchas veces nos cuesta entenderlo o sacarlo del bolsillo, pero pues ahora sí que solamente Dios es el que nos tiene paciencia y nos perdona y Él es bueno porque ni con las dos gallinas, dijo usted, ni teniendo las dos gallinas. Ajá, Sí, entonces pues es triste porque le digo, nosotros que tenemos el conocimiento, no lo hacemos muchas veces y lo deberíamos de hacer. Y a veces hay personas que nos sorprenden, que no tienen ese conocimiento, pero tienen ese corazón dadivoso, sí. tienen ese corazón dadivoso. Y hay muchos ejemplos en la Biblia y pues de verdad eso nos llama a una reflexión, Ajá, si trabajamos para la obra, es bien bonito trabajar para la obra porque cuando más se mete uno a trabajar para la obra, primeramente hay que orar a Dios qué don tenemos dentro de la iglesia, cuál es nuestro don, porque no cualquier hermano, a veces a unos hermanos se les da el aseo de la iglesia, a otros se les da otro ministerio. No todos tenemos el mismo don, ¿verdad? Porque es repartido los dones, ¿sí? pero el trabajar para Él es un gusto, es un gozo cuando uno se mete de lleno a trabajar en las cosas de Dios. Queda uno como que tiene esa satisfacción de cuando uno lo hace, queda uno con esa alegría, no sé, es algo bonito, es una experiencia bonita, ¿verdad? Pero como les digo, pues tristemente a veces no se da ni aún entre los mismos hermanos de la iglesia, ni para ofrendar, ni para ayudar. Decíamos aquí, lo hemos visto mucho en joyas. Cuando pasó el texto de cuando 1, 2 o 3 hay en mi nombre, pues ahí está Dios. Aquí en joyas mucho pasa que con 2 o 3, pero sabemos que ahí está porque somos 2 o 3. pero con esos poquitos siempre Dios nos ha ayudado, pues lo hemos visto mucho, hermanos. Pues como les decía, es una reflexión para nosotros los que estamos aquí en el grupo también, en las iglesias a donde vayamos, ¿verdad? No sé si ustedes van todos ahí mismo en Villa, pero es una reflexión muy bonita de ya tener un corazón más dadivoso, dar lo que damos de corazón, Sí, sin a veces tener pues meternos las manos al bolsillo y con tristeza darlo, mejor darlo con alegría, darlo porque Dios nos los va a remunerar. Decía el hermano Gervasio, al 100 por 1. Sí, eh, entonces Dios nos lo
Y como dijera el hermano Gervasio, al 100 por 1. Ese 100 por 1 habla con respecto no al hecho de dar una ofrenda, pero sí habla del hecho de darse a sí mismo, el hecho de participar, el hecho de buscar que los otros crean, el hecho de parte de esa ofrenda. Podría ser también, que era lo que iba a comentar, el esfuerzo físico, el esfuerzo de la participación, de la obediencia, o sea, es parte de lo que hay que dar. Decía la Biblia que, fíjense, aquí el Señor no le dice, pues toma todo lo que tienes y dalo a la iglesia. No, le dice, toma lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y antes había dicho, hay que amar a los demás, o sea, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, va relacionado. El Señor sabe perfectamente cuáles son los parámetros de las cosas que hay que hacer. No me refiero a que esté mal, porque pues obviamente el Señor también, el mismo Señor Jesucristo dijo que debíamos de diezmar, pero sin dejar la misericordia y no me acuerdo qué otra cosa, hacia los pobres y las viudas, ¿no? Sin dejar de hacer la misericordia. Entonces, mientras que con las acciones haces una cosa, con las ofrendas haces otra. Y aquí en el dar a los demás, mientras que hablas solamente de lo económico, por otro lado le dice, dale las cosas a los pobres y ven y sígueme, que sería la segunda parte, ¿no? Le das lo económico y al Señor lo sigues en lo físico. Y es lo que decía Alejandro, es lo que decía Angelita, es lo que decías tú, es ese dar, es ese ofrendar, es ese dar más allá de lo que a veces tenemos. A veces es dar lo que no tenemos, pero como tenemos por norma, por ejemplo, diezmar, entonces, y el que es fiel en el diezmado, generalmente conoce de las bendiciones del Señor. Yo alguna vez les decía, si no es lícito pedirle al Señor lujos, pedirle cosas, y aquí también lo dice más adelante, pero lo dice en forma espiritual, ¿no? Que dice, cualquier cosa que hayan hecho por el Señor o por cualquiera de estos, pues les va a ser recompensado, ¿no? Y lo habíamos visto también en capítulos anteriores que decía lo mismo. Yo creo que es dar a los que están necesitados, pero desde dar doctrina, dar dinero, irse de misiones. Alejandro comentó algo así, ¿no? De lo de las misiones y demás. Entonces, es darse en las diferentes etapas o en las diferentes características o circunstancias, a veces en lo económico, a veces en lo físico, ¿no? En obediencia, a veces en conocimiento. Y conforme nosotros tenemos la costumbre de ofrendar, de diezmar, de dar a los pobres, de ver por los demás, está aquí escrito en blanco y negro, el Señor nos recompensa de la misma manera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer hábitos, ¿no? Hacer hábitos, porque, como dice la hermana, a veces pues sí decimos, es que yo tengo tantos años de la que conozco la palabra, todo lo demás, pero yo como de repente le digo, no, tú llevas un año usado 8 veces porque no has cambiado, digamos, tus actitudes, tus hábitos, tus costumbres que te veías, ¿no? Entonces, tenemos que ir empezando poco a poco a tener esos hábitos, a volver a, como decimos, a creer lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que leemos, lo que decimos, cómo actuamos. Porque si no lo creemos, vamos a quedarnos ahí, ahora sí como dice la palabra, con el agua hasta en los tobillos nada más, ¿no? Estamos en la iglesia, estamos ahí, pero no participamos, no hacemos. La ofrenda no nada más es económica, ¿no? También es cuando tú vas, participas, escuchas la palabra de Dios, y ahora sí que al final tú les das un regalito, ¿no? Como dice, vas a la casa del papá, lo escuchas, te llenas, y pues al final te das tu
ofrenda. Pero ofrenda no es económica, ya hiciste todo un proceso, ya fuiste, ya escuchaste, ya haces más cosas, ¿no? Porque si no, pues la iglesia no se llena, no está vacía, ¿no? Sí. Tiene que estar, hay gente, ¿no? Esa gente fue porque ahí estaba, ¿no? Si no, pues no. Sí, y Pero digo, al bueno, final de cuentas son de ese tipo, que poco a poco van a ir creciendo y van a ir madurando, y van a ir viendo que no todo es económico. Lo económico tiene que empezar, por eso volvemos a lo mismo. Por eso Dios los mide a nosotros como seres humanos de repente mucho en lo monetario. Lo habla muchas veces ahí en la Biblia, de hecho, varias partes del libro. El dinero es un mal muy común, digamos, entre nosotros, y me incluyo yo también, ¿no? Estamos yo creo que fue muy buen ejemplo el que tú dijiste. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te pone. Entonces, si con 2 gallinas tú eres fiel, el Señor te va a dar más. Pero generalmente el Señor no habla de lo económico cuando habla de eso, sino de al que menos tiene se le va a dar más, Dios se le va a quitar, y al que más tiene se le va a dar más. Habla de esa relación, de esa participación espiritual, de eso que nosotros pedimos conforme al propósito de Dios para la obra, y de eso que tenemos, de eso que nos da más, al que más tiene más le da, y al que no tiene, pues aún lo que no tiene se le va a quitar, porque no sabe aprovechar lo poco que tiene con respecto a la palabra. Y en este caso del rico, el rico en otros pasajes vemos que cuando el Señor le dice, pues tienes que hacer esto, pues eso he hecho, le dice, ok, pues entonces lo único que te falta es hacer esto y esto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el rico era obediente, el rico cumplía, ¿no? Diezmaba, hacía muchas cosas. Y sin embargo, el Señor sabía que pues su problema era que pues era muy rico, pero que no estaba lejos del cielo, o sea, no estaba perdido, pero sí le faltaba pues arrebatar el reino de los cielos, ¿no? Ok, pues vamos a despedirnos. Gracias por estar, muchachos. Vamos a orar para despedirnos. Alex, ¿nos despides, manito, por favor? Claro que sí. Te acercas al micrófono. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permitiste estar aquí reunidos, Señor, a través de esta aplicación. Gracias por la vida de César, Señor, que lleva este grupo, bendito Padre, y que tiene el tiempo y el gozo de pues queremos enseñar, Señor, y tenemos cada 8 días estar pendientes sobre esta palabra, bendito Padre, y darnos su experiencia, bendito Dios. Y Señor, pues también te pido por las personas que se conectaron, que pues tú guardes sus vidas, bendito Padre, y Señor, también te pido por aquellas que pues vayan a ver este video, Señor, que pues tengan también esa inquietud de poder aprender más de tu palabra, Señor, que pues tú pones las herramientas, Señor, y pues obviamente pues, el deseo es de las personas, bendito Padre, que pues, puedan tener el tiempo también de verlo, Señor, ya que no se pueden conectar. Y pues, Señor, no nos queda más que despedirnos, Señor, y pedirte todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Dios les bendiga.